Las tablas de los 10 mandamientos no son la ley de Dios en sí, sino que son una descripción de la realidad original. Así como Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad y la describió en una fórmula, así como esta. De la misma manera, los 10 mandamientos son una fórmula que describe la realidad original del reino de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, la existencia de ellos estaba enmarcada por principios benignos que producían crecimiento y una satisfactoria relación con Dios. Ellos no necesitaban una descripción escrita de una ley, porque les era natural vivir de acuerdo a ella. Por ejemplo, tú y yo no necesitamos que alguien escriba una ley que nos diga que cada 5 segundos debemos pestañear. Eso es natural para nosotros y lo hacemos sin pensar. Así era la experiencia de Adán y Eva cuando fueron creados con respecto a los principios correctos. Ellos no necesitaban una ley que les dijera que no hagan cosas malas, porque para ellos era natural no hacerlas. Vivían esa ley naturalmente. Sin embargo, cuando ellos pecaron, hubo un cambio en sus naturalezas, porque ellos decidieron voluntariamente ir en contra de los principios que regían su existencia. Desde allí en adelante, ya no les sería natural vivir de acuerdo a la ley en la que habían sido creados. Y toda la creación se afectaría por un proceso de deterioro. Todos nosotros estamos afectados por esa realidad corrupta. Y al vivir de acuerdo a ella, se nos hace imposible relacionarnos con Dios, ya que Él nunca cambió y todavía vive de acuerdo a los principios de la realidad original. ¿Te das cuenta por qué es imposible cambiar la ley de Dios? No es que es una prohibición cambiarla, sino que es una imposibilidad. Por ejemplo, supongamos que se reúnen un grupo de físicos y declaran que han decidido modificar la fórmula de la ley de la gravedad. ¿Crees que eso sería correcto? ¿Crees que ellos realmente podrían modificar a la ley de la gravedad? Me imagino que contestaste que no. Ellos, si quieren, pueden modificar la fórmula, pero no podrán modificar la ley. Y si los físicos modificaran la fórmula, esa nueva ecuación no describiría la ley de la gravedad, sino que describiría cualquier otra cosa. Ahora, suponte que le preguntáramos a los físicos, ¿con qué autoridad ustedes están cambiando la fórmula de la ley de la gravedad? Y ellos nos contestaran, es que somos físicos y sabemos más que ustedes, y cuando Jesús se fue al cielo, desafió esa ley ascendiendo, por lo tanto creemos que la cambió. ¿Crees que sería sensata la respuesta de estos físicos? Los 10 mandamientos no son la ley de Dios. Ellos son una fórmula que la describen. La verdadera está compuesta de los principios de la creación que promueven el crecimiento relacional con Dios y con el prójimo. No se pueden cambiar esos principios. Son una realidad, así como lo es la ley de la gravedad. ¿Te parece entonces que fuera sensato que los religiosos nos reunamos y digamos, hemos decidido modificar a los 10 mandamientos? En realidad sería solamente uno, el del día de reposo. Desde ahora ya no guardaremos más el sábado, sino que guardaremos el domingo. Y entonces si la gente nos preguntara ¿por qué hacemos esto?, les contestaríamos, nosotros somos religiosos y tenemos la autoridad para hacerlo. Además, Jesús resucitó el domingo, por lo tanto, Él lo debe haber cambiado. Si nosotros hiciéramos eso, no estaríamos cambiando la ley de Dios, porque así como la ley de la gravedad no se puede cambiar, tampoco se lo puede hacer con la ley de Dios. Lo que nosotros estaríamos cambiando sería la fórmula de la ley de Dios. Pero desde allí en adelante, ella describiría otra cosa, pero ya no describiría esa ley. Es por eso que no se puede cambiar ni siquiera un solo mandamiento de la ley, así como los físicos no pueden cambiar la ley de la gravedad. Pero hay una cosa que no debiéramos olvidar, y es que el pecado produjo un cambio en nuestra naturaleza, y a nosotros ya no nos resulta natural y posible andar de acuerdo a la ley original que describen los 10 mandamientos. Es por eso que si tú y yo nos proponemos guardar esa ley,
nos resultará imposible, porque nuestra naturaleza existe en otra realidad, que es una realidad deteriorada por Satanás. Sin embargo, Dios nunca perdió el deseo de volver a relacionarse con nosotros. Y es por eso que Él nos ofrece el perdón. Pero con el perdón nos ofrece una nueva naturaleza que nos pone en armonía con esa realidad original que describen los 10 mandamientos. Según la Biblia, todo el que acepte a Jesús como su amigo y Salvador, lo mostrará viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Esa será la señal de su transformación. A través de las profecías del libro de Daniel, específicamente en el capítulo 7, Dios nos advirtió que con el correr de la historia surgiría un poder religioso que intentaría cambiar la fórmula de la ley de Dios. Y especialmente sería el mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Eso es muy interesante. Porque si alguien decide poner a Dios en primer lugar en su vida y como consecuencia decide guardar su ley, pero quita de la ecuación el cuarto mandamiento, que es el mandamiento que tiene que ver con el tiempo, entonces cambió la fórmula y ya no estará siguiendo la ley de Dios, estará siguiendo otra cosa. Hay un principio que Dios creó en el universo, que establece que las relaciones solamente crecen cuando le dedicamos tiempo. Si no le dedico tiempo a una relación, aunque tenga las mejores intenciones, esa relación no crecerá. Es una ley, no se la puede cambiar. Pero entonces alguien puede decir, yo quiero dedicarle tiempo a Dios, pero no lo voy a hacer en el sábado como lo describe su ley, sino en el día que mejor me parezca. Si esa es tu actitud, ¿qué diferencia tendrías con aquellos físicos que querían modificar la fórmula de la ley de la gravedad? Cuando no nos guste algo que Dios creó, en vez de intentar cambiar la ley de Dios, deberíamos permitir que Dios nos cambie a nosotros, para que de una vez por todas aceptemos las cosas como Él las hizo. Ahora, si nosotros no queremos ser transformados por Él, entonces no empeoremos las cosas intentando cambiar su ley.